Hola y bienvenidos al tercer capítulo de Fisiología Cardiovascular, en el cual hablaremos acerca de electrofisiología cardíaca. ¿Sabías que tu corazón late más de 100.000 veces al día? Y cada uno de estos latidos, el corazón es capaz de generarlos de manera totalmente automática y propagarlos hacia todas las células del corazón para contraerse de manera secuencial y coordinada. De esta manera se garantiza un latido eficaz y eficiente. La siguiente pregunta sería, ¿cómo realiza el corazón todas estas funciones? La respuesta a este interrogante la explicaremos a lo largo de este capítulo, así que comencemos. El músculo cardíaco presenta dos clases de células, las células contráctiles y las células especializadas de conducción. Este último tipo de células forma un sistema en el cual se generan automáticamente potenciales de acción y en el cual se propagan para alcanzar cada porción de las aurículas y de los ventrículos. Este sistema de conducción está conformado por el nodo sinoauricular. Esta estructura está ubicada en la pared posterior de la aurícula derecha, lateral al drenaje de la vena cava superior. Es aquí donde se generan automáticamente, por mecanismos que vamos a explicar más adelante, los potenciales de acción que se propagan y despolarizan a los miocardiocitos para su contracción. Se le conoce como el marcapaso del corazón porque, en condiciones fisiológicas, comanda la frecuencia cardíaca. El potencial de acción se propaga hacia aurícula a lo largo de la aurícula derecha y aurícula izquierda y a través de haces internodales se conecta con la siguiente estructura, que es el nodo aurículo-ventricular. Esta segunda estructura está ubicada en la aurícula derecha, cerca del tabique interauricular. Cumple con la función de retrasar el impulso eléctrico y de esta manera asegurar que ambas aurículas se contraigan antes que los ventrículos para que los ventrículos se encuentren completamente llenos de sangre al momento de la contracción ventricular. La siguiente estructura que sale del nodo auriculoventricular se le conoce como el haz de His o fascículo de His. Parte del nodo auriculoventricular para introducirse en el tabique interventricular. Tras un corto recorrido, este se divide en un ramo derecho y en un ramo izquierdo. El ramo derecho es responsable de conducir los impulsos eléctricos hacia el ventrículo derecho y el ramo izquierdo cumple con las mismas funciones en el ventrículo izquierdo. Del fascículo de His se prolongan pequeñas fibras que se conocen como fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se distribuyen a través de todo el ventrículo. Como mencionamos, la función que cumple el sistema de conducción es generar un potencial de acción que se propague a través del sistema de conducción y despolarice a las células contráctiles. Como mencionamos, el potencial de acción se genera en el nodo sinoauricular, viaja a través de los haces internodales hacia el nodo aurículo-ventricular, penetra el tabique interventricular para distribuirse a lo largo de todo el ventrículo. Por lo tanto, ¿qué es un potencial de acción? Las diferencias electroquímicas a uno y otro lado de la membrana hacen que el interior de la célula sea negativo con respecto al líquido extracelular, es decir, existe una mayor cantidad de iones positivos fuera de la célula. Esta diferencia electroquímica es generada por la sodio-potasio ATPasa, también conocida como bomba de sodio y potasio. Esta bomba expulsa 3 moléculas de sodio por cada 2 moléculas de sodio que entran en la célula. La bomba realiza esta función en contra de un gradiente de concentración, por lo que utiliza energía en forma de ATP, y de ahí proviene su nombre. Esto genera un potencial de membrana en reposo en el cual la célula quiere expulsar potasio y quiere atraer cargas positivas para lograr un equilibrio electroquímico. Como la célula en reposo es totalmente impermeable a la salida de potasio, se dice que el potencial de membrana en reposo se aproxima al potencial de equilibrio del potasio. Para generar un potencial de acción, iones con carga positiva deben entrar a la célula y despolarizar la membrana, mientras que cuando salen cargas positivas de la célula, ésta se vuelve a hiperpolarizar a su valor de membrana en reposo.
Ahora, ¿cómo se producen los potenciales de acción en las células del corazón? Para responder a esta pregunta, primero debemos resaltar que existen dos potenciales de acción que se generan de manera muy distinta en el corazón. Existe, en primer lugar, el potencial de acción que despolariza y contrae las células contráctiles y, en segundo lugar, aquel potencial de acción que se genera de manera automática en el sistema de conducción, principalmente en el nodo sinoauricular. Estudiemos primero el caso del potencial de acción que se genera en los miocardiocitos, encargados de la contracción del corazón. En primer lugar, la célula se encuentra en un potencial de membrana estable, con una carga altamente negativa de aproximadamente menos 85 o menos 90 milivoltios. Cuando el sistema de conducción envía un potencial eléctrico a los miocardiocitos, esto genera que se abran unos canales rápidos de sodio dependiente de voltaje y se consigue la fase cero del potencial de acción, en el cual es un golpe ascendente que alcanza rápidamente un valor de aproximadamente más 20 milivoltios. Como podemos ver en la imagen, en este punto se recibe un potencial de acción, existe una apertura de los canales rápidos de sodio y esto genera un golpe ascendente en el cual la membrana se despolariza hasta alcanzar aproximadamente unos más 20 milivoltios. A continuación, comienza una lenta fase de repolarización en la cual se denomina fase 1 y hay una salida de potasio de la célula y una pérdida en la conductancia del sodio, que está representada en la imagen por esta muesca. Luego, el potencial entra en lo que se denomina fase 2 o fase de meseta, en la cual existe una salida de potasio y entrada de calcio en cantidades iguales. Como ambos iones son de carga positiva, el voltaje en la fase de meseta se mantiene constante, como podemos observar en la imagen. Existe una salida de potasio y una entrada de calcio aproximadamente en las mismas cantidades. En la fase 3, los canales de calcio se cierran mientras existe una salida de potasio por la cual la célula se hiperpolariza rápidamente. Vemos que es una pendiente muy pronunciada en el cual se cierran los canales de calcio, dejan de entrar cargas positivas al interior de la célula y por el contrario salen de manera muy rápida iones de potasio, por lo cual contribuye a hiperpolarizar nuevamente la célula. En la fase 4 se mantiene el potencial de membrana en reposo hasta la siguiente despolarización, como podemos ver en la imagen. Como se mencionó previamente, esta es la manera en la cual ocurre el potencial de acción en las células musculares de la aurícula, del ventrículo y de las fibras de Purkinje en el corazón. Estas células son excitadas gracias al potencial de acción que se genera en el nodo sinoauricular y se propagan a través del sistema de conducción. Así que ahora estudiemos cómo se genera un potencial de acción en las células del nodo sinoauricular. La característica más resaltante de las células del nodo sinoauricular es que presentan una característica o propiedad conocida como automaticidad. Esto quiere decir que es capaz de generar sus propios potenciales de acción. No necesita ninguna corriente despolarizadora externa. Esto ocurre a diferencia de la contracción del músculo esquelético o del músculo cardíaco presente en aurículas y ventrículos que sí necesitan un impulso eléctrico para despolarizarse. La automaticidad del nodo sinoauricular es gracias a un potencial de membrana en reposo inestable. Inestable quiere decir que la membrana es permeable todo el tiempo al sodio, por lo cual constantemente están ingresando iones de sodio cargados positivamente al interior de la célula, lo que la hace cada vez menos negativa. Cuando la membrana alcanza un potencial umbral, esto hace que se abran canales de calcio, lo que ocasiona una despolarización de la membrana. Sin embargo, este golpe ascendente no es tan veloz como en el ventrículo. En el potencial de acción del nodo sinoauricular no está presente la fase 1 de repolarización ni la fase 2 de meseta. Como podemos ver en la imagen, esta pendiente que es poco pronunciada representa la automaticidad, es decir, a lo largo de esta pendiente se están absorbiendo o en la célula están ingresando
cantidades de iones de sodio cargados positivamente. Cuando la membrana alcanza un potencial umbral, que es en este punto, se abren unos canales de calcio, lo que ocasionan una pendiente ascendiente o un golpe ascendiente, que es la fase cero. La fase cero en el nodo sinoauricular está ocasionado por una entrada de calcio y no por una entrada de sodio, como en el caso de los miocardiocitos. Como vemos, en el potencial de acción del nodo sinoauricular no existe la fase 1 de repolarización ni la fase de meseta. Después de la fase 0 va continuado de la fase 3 de repolarización por salida de potasio de las células, al igual que en el potencial de acción de las células en aurículas y ventrículos. Luego, esta salida de potasio es continuada por la fase 4 de despolarización lenta, ocasionada por la permeabilidad de la membrana al sodio, y es la que ocasiona el efecto o la propiedad de la automaticidad, hasta que el potencial de acción vuelve a alcanzar un potencial umbral y otro potencial de acción u otra onda despolarizadora es generada. Es de esta manera a través de la cual el corazón goza de un automatismo que le permite generar más de 100.000 latidos al día sin depender de ningún otro estímulo. En la práctica clínica existe un concepto muy importante y es el de ritmo sinusal. Si bien este concepto lo vamos a profundizar en el capítulo de electrocardiograma normal, vale la pena mencionar que el ritmo sinusal es el ritmo del corazón en condiciones fisiológicas. Para cumplir con este requisito, el potencial de acción debe originarse en el nodo sinoauricular, debe generar una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto y la activación del miocardio debe ocurrir de una manera adecuada y respetando los retrasos. Quiere decir que las aurículas deben contraerse antes que los ventrículos. La propiedad de automaticidad no aplica únicamente para el nodo sinoauricular. De hecho, todos los componentes del sistema de conducción exhiben esta propiedad. Sin embargo, el nodo sinoauricular es quien determina la frecuencia cardíaca al ser el que presenta los impulsos más frecuentes de aproximadamente 70 a 80 latidos por minuto. Sin embargo, de 60 a 100 se consideran fisiológicos. Cuando el potencial de acción del nodo sinoauricular se propaga hacia los demás componentes, hace que se despolaricen y entren en un periodo refractario y se reinicia la cuenta de nuevo. Es por esta razón que en condiciones fisiológicas el nodo aurículo-ventricular y los fascículos del sistema de conducción no deben generar latidos autónomos. En el gráfico se presentan los impulsos relativos de cada componente del sistema de conducción. Del nodo sinoauricular mencionamos que tiene de 70 a 80 impulsos por minuto. El nodo auriculoventricular genera de 40 a 60 por minuto. El haz o fascículo de His de 40 y las fibras de Purkinje tienen una frecuencia mucho menor de apenas 15 a 20 impulsos por minuto. Hablemos un poco ahora de la velocidad con la cual los impulsos eléctricos son transmitidos hacia todo el corazón. El nodo sinoauricular, que es este que estoy señalando en la imagen, tiene una velocidad de conducción de aproximadamente 1 metro sobre segundo. El nodo auriculoventricular, que es el punto donde el potencial de acción debe enlentecerse para permitir a las aurículas contraerse antes que los ventrículos, tiene una velocidad mucho más lenta, de aproximadamente 0.1 metros sobre segundo. Y por último, las fibras de Purkinje se encargan de activar el ventrículo y tienen una velocidad muy rápida, de aproximadamente 2 a 4 metros sobre segundo. En total, un impulso generado en el nodo sinoauricular, desde aquí, tarda 220 milisegundos en alcanzar todas las fibras del ventrículo. Podemos observar que en el nodo sinoauricular, a través de los haces internodales, se retrasa aproximadamente 30 milisegundos en llegar al nodo aurículo-ventricular. Pero una vez en el nodo aurículo-ventricular, existe un retraso de aproximadamente de 120 a 160 milisegundos. Por lo tanto,
cuando el potencial de acción entra en el fascículo de His y en el ramo derecho e izquierdo de dicho fascículo, ya se han consumido aproximadamente 150 milisegundos desde que el potencial de acción salió del nodo sinoauricular. Y a partir de este punto se tarda aproximadamente otros 70 milisegundos en llegar a todos los rincones del corazón y activar todas las células. Ahora hablemos de la excitabilidad. Y es que las células cardíacas poseen la propiedad de excitabilidad. ¿Pero qué significa esto? Una célula es excitable cuando dicha célula puede iniciar un potencial de acción en respuesta a una onda despolarizadora. Cuando una célula se despolariza, no puede conducir un nuevo potencial de acción hasta que se hayan recuperado los canales que permiten el flujo de iones. Por lo tanto, por un periodo de tiempo, la célula entra en lo que se conoce como periodo refractario, y existen diferentes clases de periodo refractario. Tenemos el periodo refractario absoluto, que es aquel en el cual la célula no se puede despolarizar sin importar el tamaño del potencial de acción. Durante el periodo refractario, todos los canales se encuentran cerrados, por lo que no puede existir corrientes de entrada en la célula. En la imagen, las flechas indican dónde se origina el periodo refractario, desde el inicio de de la despolarización hasta el punto en el cual los canales se empiezan a recuperar. Existe también lo que se denomina periodo refractario relativo, que es aquel en el cual un potencial de acción de mayor intensidad de lo usual puede provocar una despolarización. Durante el periodo refractario relativo, una cierta cantidad de canales comienzan a abrir y pueden generar una despolarización siempre y cuando el impulso sea lo suficientemente grande. El periodo refractario relativo va aproximadamente desde este punto que los canales comienzan a recuperarse hasta el punto en el cual ya todos los canales se encuentran recuperados. Como se mencionó, se puede generar un potencial de acción siempre y cuando la onda despolarizadora o la corriente de entrada sea más grande de lo usual. En la imagen podemos visualizar que el corazón está inervado por el sistema nervioso autónomo. El parasimpático inerva los nodos sinoauriculares y atrioventriculares a través del nervio vago, que son estos nervios que estoy señalando en la imagen. Sin embargo, el parasimpático no tiene presencia en los ventrículos, mientras, como podemos observar también en la imagen, el simpático inerva todo el corazón a través de las cadenas paravertebrales. Como hemos aprendido hasta ahora, el corazón es capaz de generar sus propios potenciales de acción gracias a la propiedad de automaticidad y propagarlos a través del sistema de conducción. Sin embargo, ¿qué función cumple el sistema nervioso? Se podría decir que es la de ajustar el ritmo, la velocidad de conducción y la fuerza de la contracción dependiendo de las necesidades del organismo. Hablemos en esta sección del cronotropismo y el dromotropismo. El concepto de inotropismo lo vamos a dejar para el capítulo de contracción del músculo cardíaco. El cronotropismo o efecto inotrópico provoca cambios en la frecuencia cardíaca al aumentar o disminuir la tasa de descargas del nodo sinoauricular, mientras que el dromotropismo o efecto dromotrópico cambia la velocidad de conducción, acelerando o ralentizando la conducción del potencial de acción. En el sistema parasimpático tiene efectos negativos tanto en el cronotropismo como en el dromotropismo. Esto quiere decir que disminuye la frecuencia cardíaca al disminuir la conductancia al sodio, responsable de la automaticidad del nodo sinoauricular. Disminuye la conducción a través del nodo auriculoventricular al disminuir la conductancia al calcio, que es el responsable de la fase cero, y aumentando la conductancia al potasio, que es el responsable de la hiperpolarización. Por el contrario, el sistema simpático tiene efectos positivos tanto en el cronotropismo como en el dromotropismo. Aumenta la frecuencia cardíaca al aumentar la conductancia del nodo sinoauricular al sodio, que es el responsable de la automaticidad.
Por lo tanto, el nodo sinoauricular llega al potencial umbral de una forma más rápida. En segundo lugar, aumenta la velocidad de la conducción a través del nodo auriculoventricular al aumentar la conductancia al calcio. De esta manera, finaliza el capítulo dedicado a fisiología cardíaca. Quédate en sintonía de mi canal y te invito a ver el siguiente capítulo dedicado al electrocardiograma normal.